Propiedades de los materiales, parte 2. Aquí vamos a desarrollar la clasificación de las propiedades de los materiales y vamos a enunciar cada una de ellas. De acuerdo a la naturaleza de las solicitaciones, podemos clasificar a las propiedades de los materiales en tres grandes grupos: las propiedades físico-químicas, las propiedades mecánicas y las propiedades tecnológicas. Conocer las propiedades físico-químicas de los materiales de construcción nos ayuda a determinar con criterio qué material utilizar en una situación, conociendo cuáles son o serán las solicitaciones a las que estará sometido y cuál será la solicitación dominante. Gracias al conocimiento de las propiedades mecánicas de los materiales de construcción y por medio del cálculo estructural, podemos determinar la cantidad de material a utilizar, es decir, el cuánto material necesitamos utilizar. Y conocer las propiedades tecnológicas de los materiales nos permite analizar los distintos procesos de producción, extracción o transformación del material, a fin de determinar la modalidad constructiva con que se lo va a utilizar en la obra. Esto será entonces el cómo utilizar el material. ¿Qué material utilizar? ¿Cuánto material utilizar? Y cómo utilizar el material. Vamos a comenzar en un pantallazo con las propiedades físicas o las propiedades físico-químicas, es decir, con las que contribuyen a determinar qué material elegir, cuál o cuáles resultan más adecuados. Y son ni más ni menos que todas estas, a las que he clasificado en dos grandes grupos, con el siguiente criterio. Las de la izquierda son las propiedades físico-químicas que tienen que ver con la naturaleza misma del material, o sea, son las propiedades en sí mismas. Y las de la derecha son las que advertimos en su relación con los agentes externos. Y las iremos desarrollando. Comenzamos con la composición química. La composición química son los elementos y los compuestos que conforman un material, es decir, qué sustancias y en qué cantidades están presentes en él. Conocer la composición química tiene importancia porque la presencia o ausencia de ciertos elementos o compuestos en los materiales puede definir alguna de sus características o propiedades. Por ejemplo, conocer que un vidrio es en su porcentaje mayoritario arena de sílice, en definitiva material pétreo, nos da idea de su dureza a pesar de la fragilidad y de su comportamiento frente a las fuerzas externas que actúen sobre él. Vamos con otra propiedad: estabilidad química. Es la capacidad que tienen los materiales de mantener inalterables sus propiedades ante la acción de agentes agresivos. Por ejemplo, los hormigones no cambian su resistencia una vez endurecidos, si se los somete a la presencia de agua potable, y tampoco son destruidos por ella. Pero no pasa lo mismo si son atacados durante el proceso de fabricación, por ejemplo, por ciertas aguas sulfatadas, destiladas o ácidos. Son datos que tenemos que conocer. Continuamos. Estado de agregación. Esto se refiere al modo en que están agrupadas las moléculas que constituyen las diversas sustancias. Si bien hay otros, los tres estados característicos o estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso según las condiciones externas de presión y de temperatura. Los sólidos poseen forma propia. Sus moléculas, que se encuentran ordenadas, tienen un predominio de fuerzas de atracción. Se atraen, es decir, tienden a aproximarse. Su volumen cambia muy poco con la variación de presión, es decir, no son compresibles. Los líquidos no tienen forma propia, sino que adoptan la del recipiente que los contiene. Hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y las de repulsión, y se comprimen con dificultad. Y los gases tienen una gran movilidad en sus moléculas, donde predominan las fuerzas de repulsión. No tienen forma propia y se pueden comprimir
con facilidad. Ahí está un poco resumido lo que acabo de decir. Y vamos con otra propiedad, la homogeneidad. Bueno, el nombre lo dice de manera bastante simple. Un material es homogéneo cuando tiene las mismas propiedades en toda su masa. Un ejemplo de material homogéneo es el vidrio. Y un ejemplo de material no homogéneo, es decir, heterogéneo, es el mosaico granítico. Tiene distintas propiedades según se lo observe en distintas partes de su seno. Vamos con otra propiedad, que es muy importante y que vamos a trabajar bastante con ella. Porosidad y compacidad. La mayor o menor porosidad que presenta un material se mide por la mayor o menor presencia de espacios vacíos o alvéolos, así se llaman, dentro de él. Cuando quedan poros o alvéolos dentro de la masa de un material, el volumen real, es decir, el volumen de material en sí, es menor que el volumen aparente. Estudiaremos durante el año su incidencia e importancia en la resistencia mecánica del material y en sus comportamientos térmico y acústico. Ejemplo de material poroso es el ladrillo común, y ejemplo de material compacto, o sea, libre de poros, es, por ejemplo, entre otros, el vidrio. Y acá entonces lo que decíamos, que la porosidad tiene relación con la resistencia mecánica, con el comportamiento térmico y con el comportamiento acústico. El peso específico es una de las propiedades fundamentales o la propiedad fundamental de los materiales, tanto que vamos a dedicarle la próxima video teórica la próxima semana en exclusividad. Hoy lo dejamos ahí. Sigamos con otra propiedad. La higroscopicidad es la propiedad que tienen algunos cuerpos de absorber agua y por ello variar su peso. La analizaremos con detenimiento cuando veamos la unidad de propiedades hidrófugas. A nadie escapa la importancia que tiene la protección contra la humedad en la construcción, para lo que se emplean los llamados materiales hidrófugos. Pasamos ahora a la permeabilidad. Es la capacidad de ciertos materiales de dejarse atravesar por los fluidos. En nuestra materia, esta propiedad la vamos a analizar particularmente en relación a la mayor o menor resistencia al pasaje del vapor de agua. Y lo vamos a hacer en la unidad de propiedades higrotérmicas, cuando hablemos de vapor de agua y de condensación de ese vapor. Combustibilidad es la propiedad que tienen los cuerpos de combinarse con el oxígeno del aire o con otro cuerpo que haga sus veces y que recibe el nombre de comburente, desprendiendo calor y muchas veces luz. Los materiales frente a esta propiedad se clasifican en explosivos, inflamables, muy combustibles, poco combustibles o incombustibles o refractarios. Pero el dato más relevante no es ese, sino que el dato más relevante tiene relación con las posibilidades de evacuación de las personas que se encuentran dentro del edificio. Y allí podremos ver, y lo vamos a hacer más adelante, la diferencia que hay entre los distintos materiales con referencia a ese tema, a las posibilidades de evacuación que permiten ciertos materiales y otros frente al incendio. Vamos con otra propiedad, la inercia térmica. Es la capacidad de los materiales de resistir cambios de temperatura en su masa. Depende de una cualidad que se llama calor específico del material. Vamos ahora a dilatabilidad. Es la propiedad de los cuerpos
de modificar sus dimensiones con los cambios de temperatura. Y esos cambios de dimensiones pueden ser en distintos sentidos, de acuerdo a cómo es ese objeto, ese cuerpo. Esos cambios pueden ser en el sentido lineal, si es un objeto en el cual prima su su dimensión longitudinal, o si prima su superficie, entonces la dilatabilidad es superficial, o de últimas, la dilatabilidad es cúbica, es decir, en las tres dimensiones. O sea que la dilatabilidad puede ser lineal, superficial o cúbica. Y siempre hay soluciones constructivas para resolver este tipo de situaciones, como, por ejemplo, las juntas de dilatación, temas que también veremos oportunamente. Reflexión y transmisión de calor. La permeabilidad al calor es la propiedad que tienen algunos materiales de transmitir el calor de una superficie a otra. Cuando la energía radiante llega a un cuerpo, parte es absorbida y parte se refleja. Las características de las superficies expuestas contribuyen a una u otra situación. Y en síntesis podemos concluir que los colores oscuros y las superficies rugosas absorben, y los colores claros y las superficies pulidas o muy lisas reflejan. Y todo eso, conocerlo, nos sirve a la hora de tomar decisiones cuando elegimos materiales para las envolventes de nuestros diseños. Absorción acústica. Todo el tema acústico. El sonido, al igual que la radiación calorífica, al chocar con un cuerpo puede ser reflejado o absorbido, o ambas cosas a la vez. Y ahora lo mismo lo vamos a analizar respecto a la luz, reflexión y transmisión de la luz. La energía solar que incide sobre la superficie terrestre está compuesta en un 3% por radiación ultravioleta, es decir, los rayos UV, un 51% de radiación visible y un 46% de radiación térmica infrarroja. La luz es un fenómeno vibratorio de frecuencia y velocidad mucho mayor que el calor y el sonido, que al chocar con un cuerpo puede ser reflejada o absorbida. Y pasemos a resistencia y conducción eléctrica. Es la mayor o menor capacidad para conducir la energía eléctrica que tienen los materiales. Y este tema lo vamos a analizar en la clase que le hemos de dedicar a propiedades eléctricas de los materiales. Con esto terminamos con las propiedades físico-químicas de los materiales y vamos a pasar a las propiedades mecánicas, las que, una vez elegido el o los materiales a utilizar, conociendo estas propiedades, nos han de contribuir a determinar qué cantidad y en qué dimensiones vamos a emplear el o los materiales seleccionados. Aquí están enunciadas las principales propiedades mecánicas que se estudiarán en profundidad en las disciplinas estructurales, desde estructuras 1 a 4. Nosotros analizaremos introductoriamente en la unidad de propiedades mecánicas y ahora las definiremos con alguna ligereza. Resistencia. Resistencia es la mayor o menor oposición que presenta un material a las fuerzas que tratan de deformarlo. La unidad en que se expresa la resistencia es una unidad de fuerza, la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo, o sea, kilogramo, tonelada o gramo, dividida por una unidad de superficie, por ejemplo, centímetro cuadrado o metro cuadrado, que representa a la sección transversal del cuerpo sobre la que actúa esa fuerza. O sea, que es fuerza sobre superficie. ¿Sí? En síntesis, resistencia es la capacidad de un material
de resistir fuerzas que actúan sobre él, sin romperse y sin deformarse. Vamos con otra de las propiedades mecánicas, tenacidad y fragilidad. Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este se deforma cada vez más a medida que aumenta la fuerza. Cuando el material se llega a deformar mucho respecto a su dimensión original, antes de romperse, se trata de un material tenaz. Es decir, si el material aplicada a esa fuerza se llega a deformar mucho antes de romperse, se denomina un material tenaz. Y cuando por el contrario el material rompe con muy poca deformación, o sea, muy rápidamente, sin deformarse casi, o con casi nada de deformación, se denomina material frágil. Ejemplo de un material tenaz es el cobre y de un material frágil es el vidrio. Ahora sí vamos a la deformación elástica o rigidez. Como ya les comenté anteriormente, por acción de fuerzas exteriores, los cuerpos sufren deformaciones. Cuanto más aumenta la fuerza, mayores serán esas deformaciones. Siempre que el esfuerzo no exceda de un cierto límite, se cumple una ley muy importante, que será uno de los primeros conceptos que verán en Estructuras 1, la ley de Hooke, que dice que las deformaciones que experimenta un material son proporcionales a las tensiones que soporta. Si aumentan las tensiones, aumentan en forma proporcional las deformaciones. Un material es rígido o tiene rigidez cuando soporta esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. Mientras que deformación elástica es el cambio temporal de forma de un material producido por una fuerza, recuperándose forma y dimensión originales al desaparecer esa fuerza deformante. ¿No? Es decir, de eso se trata lo que es deformación elástica, el cambio temporal de la forma del material cuando se recupera forma y dimensión original una vez que desaparece la fuerza. Pasamos a plasticidad. Es la propiedad de los materiales de mantener la deformación después de haber desaparecido la carga actuante. Y no se debe confundir este concepto de plasticidad con el concepto del estado plástico que adquieren ciertos materiales, por ejemplo, al ser hidratados, al agregárseles agua, o cuando son calentados, cuando se les suma calor. Eso es otra cosa. En este caso, entonces, es la propiedad de los materiales de mantener la deformación después de haber desaparecido la carga actual. Vamos con dureza. Dureza es la resistencia de un sólido a dejarse penetrar por otro, por la acción de una fuerza. En construcción esta propiedad tiene mucha importancia para analizar la trabajabilidad de los materiales, así como su exposición al desgaste por uso. Si un material es muy duro, probablemente sea un material muy difícil de trabajar, y eso es importante de conocerlo. Pero también es interesante conocer si el material es muy duro, probablemente sea un material que resista bastante al desgaste, pueda ser utilizado en sectores en donde esté expuesto a ese tipo de situaciones. Vamos con otra propiedad. Isotropía y anisotropía. Isotropía es la propiedad de un cuerpo por la cual todas sus propiedades físicas se manifiestan con la misma intensidad en todas direcciones. Un ejemplo claro es el vidrio. Según la dirección que yo quiera advertir, sus propiedades físicas permanecen intactas, iguales. Un material es anisótropo, en cambio, cuando las propiedades varían según las direcciones en que se las estudia. Es decir, una acción ejercida en un punto no se transmite del mismo modo en todos los sentidos. Un ejemplo claro de material anisótropo es la madera. Tiene distintas propiedades según los ejes, los sentidos en que se midan esas propiedades.
Finalmente, vamos a pasar a las propiedades tecnológicas. Una vez elegidos el o los materiales a utilizar y determinadas las cantidades o dimensiones con que los vamos a emplear, nos falta definir de qué manera vamos a utilizar dicho material, o sea, bajo qué procesos o procedimientos, lo que constituyen las propiedades tecnológicas de los materiales. A la hora de pensar en los procesos tecnológicos a que son sometidos los materiales para ser utilizados en la construcción, nos encontramos con distintas operaciones. Por ejemplo, procesos de separación y corte, es decir, materiales que se encuentran en la naturaleza en grandes dimensiones y que para su transporte y colocación y uso son necesarios separarlos y cortarlos, como por ejemplo las maderas, también los pétreos naturales. También hay procesos de agregación, por el contrario, es el caso de materiales de muy pequeñas dimensiones que por acción de otros que ofician de aglomerantes o por presión y temperatura, se agregan formando los llamados materiales aglomerados. Y finalmente tenemos los procesos de transformación, que son los que sufren materiales que se producen mediante procesos industriales más o menos complejos. Es el ejemplo, el caso de los materiales de los plásticos. Bueno, vamos a desarrollar un ejemplo de proceso tecnológico de un material, en este caso de la tecnología de la madera. Muy brevemente, muy rápidamente, vemos en este caso que arranca en el bosque implantado, dejando de lado, por supuesto, lo que es bosques nativos para preservarlos como pulmón de nuestro planeta. La madera para la construcción debe provenir del sembrado, plantación de extensas áreas de árboles maderables, que llegadas las dimensiones adecuadas se cortan, se abaten, así se denominan, con las máquinas de abatimiento, luego se desraman, se descortezan, bueno, se trasladan para ello, se desraman, se descortezan, obteniendo el característico rollizo. Luego es tratado contra el ataque de insectos, de hongos, para producirle finalmente los cortes convenientes y obtener así los distintos productos de la madera. Así se obtienen las distintas piezas de madera trabajada, torneada, machimbrada, destacando muy especialmente la madera laminada encolada, de la que hablaremos muy particularmente cuando desarrollemos el tema en el segundo cuatrimestre. Decía Zaha Hadid, la increíble arquitecta anglo-iraquí: si hay 360 grados, no hay razón para restringirme a uno solo. Y tenía razón, pero claro, para poder hacer uso de todo ese espacio, para dominarlo y dominar los materiales, las técnicas constructivas, para lograr su objetivo, hay algo que queda bien claro. Debía conocer muy bien los materiales de que se valía y debía conocer sus propiedades. De eso se trata.